amigos, ¿cómo están? Les queremos dar la bienvenida nuevamente a tu programa Minería Responsable, desde acá, desde los estudios de Agricultura TV. Y bueno, vamos a comenzar este nuevo capítulo, como les decía, presentando, ¿no es cierto?, a nuestras panelistas invitadas. Voy a comenzar con Anita Marambio, ella es CEO de Boardmate. Bienvenida y gracias por estar nuevamente con nosotros, Anita. Gracias, Claudio. Y estamos también con nuestra amiga Cristina Jara, ella es Senior Manager de Deloitte. Bienvenida, Cristina, un gusto tenerte con nosotros acá. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Y bueno, vamos entonces a entrar en materia respecto a lo que es la minería responsable, ¿no es cierto? Y quisiera partir con Cristina. Vamos a conversar un poquito de las operaciones mineras, ¿cierto? Cuéntanos un poco, ¿por qué crees tú que es importante repensar la forma en que se gestionan las operaciones mineras? Mira, es importante repensarlo porque traemos una historia desde mucho tiempo donde cuando tú ves una operación minera tradicionalmente tenemos mucha distancia entre cada una de las operaciones, ¿cierto? Por un lado tenemos la cordillera, la operación mina, muchas veces la planta está alejada en cierta cantidad de kilómetros también, después tenemos un puerto que está mucho más lejos todavía y eso ha llevado a que generemos mecanismos en que yo voy controlando solamente mi operación, porque yo no contaba con mayor información. Hoy en día nosotros contamos con información, tecnología, data que se nos va integrando, pero seguimos con este mindset que viene de mucho tiempo, donde un gerente mina, por ejemplo, estaba acostumbrado a ver su movimiento mina porque era lo que tenía ahí y no tenía comunicación con una planta y no sabía qué estaba pasando con la planta o así también la planta. En el fondo, no sabíamos qué estaba pasando ni aguas arriba ni aguas abajo del proceso. No había una conexión entre las distintas áreas, las distintas faenas, distintos departamentos. Claro, entonces, ¿qué hacía yo? Tengo al viejito, ¿cierto?, escuchando, oiga, jefe, el molino no sé qué, tengo que ajustar esto. O estoy viendo la cola de los camiones, ¿cierto?, en la pala, y empiezo a optimizar porque no quiero la cola en la pala, pero a lo mejor en verdad en la planta no necesito que ellos estén viendo más mineral, porque tenemos ahí una restricción o un cuello de botella que me está restringiendo el proceso y finalmente lo que yo puedo generar como producción. Entonces, cuando tenemos ese contexto que nos acostumbramos a operar de esa forma por mucho tiempo, necesitamos repensar la forma como estamos tomando nuestras decisiones, necesitamos generar también nuevas habilidades para poder habilitar esta nueva forma de pensar y por ende impulsar nuevos mecanismos que me lleven a tomar las decisiones de manera distinta y de una forma integrada, maximizando el valor que yo puedo rescatar de toda mi operación, desde la mina, ¿cierto?, hasta un puerto. Ahora, en términos objetivos, ¿cómo generas esta conexión, digamos? A través de la digitalización, la robótica. O sea, todo lo que tiene que ver con digitalización, y está este concepto también de minería digital, minería inteligente, se enfoca mucho en la parte del dato, en la tecnología, ¿cierto? Cuando pensamos en eso también lo asociamos a los centros remotos, donde tengo toda esta información, esta cantidad de información que me está llegando. Pero si yo no estoy mirando los datos necesarios, no estoy mirando el proceso de esta forma integrada, voy a seguir igual haciendo lo mismo. O sea, no porque tú habilites esa tecnología y tengas un centro, vas a lograr este cambio. ¿Ya? Y ahí es importante el concepto que tenemos nosotros de que son el marco de KBOs o Key Business Outcomes, que poniéndolo de una forma muy coloquial son indicadores integrados. Esto es el KBO. El KBO. ¿Ya? Y en el fondo, ¿qué hace el KBO? Me saca desde este objetivo local, ¿cierto?, que tiene cada área funcional, hacia un objetivo común, mirando cómo yo optimizo mi cadena de valor. Ese es el objetivo ya principal de este marco de KBOs. Boardmate está haciendo algo al respecto, tengo entendido. Lo que nos cuenta Cristina, ustedes están haciendo algo respecto de la optimización de los procesos, la conectividad también, ¿no? Bueno, nosotros como empresa o como grupo tenemos 4 divisiones de negocio que son bien variadas, digamos, una de ellas que tiene que ver con el tema de las plataformas, digamos, de soporte en distintas áreas, digamos, principalmente asociado a los temas de servicio más bien. Lo que vemos, yo diría que está más bien enfocado a los desafíos logísticos que se enfrentan en este mismo cambio que hoy día es necesario, ¿verdad? Lo que tú comentabas recién, esto de tener instalaciones en puertos, en distintos lugares, arriba en la faena, etcétera, por supuesto que involucran desafíos logísticos que son tremendos y que hoy día están súper desafiados con esto de, que finalmente es el propósito de para qué estamos haciendo todo esto,
porque Chile y el mundo hoy día entiende que lo importante en la minería no es solo el producto que sacamos, que extraemos, ¿verdad? Cobre o lo que sea, sino que el cómo lo hacemos termina siendo tan relevante como lo demás, y el impacto que eso tiene en las personas, en las comunidades, en el medio ambiente es clave. No hay una manera de hoy día de pensar la extracción, la minería o la producción de minera, si no es entendiendo que esto tiene que ser un proceso verde, que tiene que ser un proceso con trazabilidad, que tiene que ser un proceso en el cual todos los stakeholders que forman parte del sistema entiendan y participen activamente. Entonces el conocimiento no está solo puesto en los mandantes y en la operación, sino que para que eso ocurra hay una red enorme, digamos, en torno a la minería que también tiene que aprender. Y es importante en el fondo que ese marco sea transversal. Ya es transversal a las funciones, no necesariamente solamente, normalmente cuando hablamos de operación pensamos directamente en un área operativa como una mina, como una concentradora, ¿cierto? Una planta, pero también entra en las áreas funcionales, todo lo que tiene que ver con servicios, como yo también voy optimizando e integrando hacia este objetivo las áreas de, por ejemplo, un abastecimiento o un tema de seguridad, y todos vamos trabajando para esta optimización y entendemos que esa es la mejor forma que podemos lograr el mayor valor del negocio minero finalmente. Ahora, esta implementación, esta gestión, este repensar que tú nos comentas, ¿qué tan complicado puede ser o ha sido implementarlo en los hechos, digamos? Cuesta un poco, principalmente porque los mecanismos que seguimos manteniendo, si bien ahora tenemos la información, seguimos manteniendo los mecanismos y los indicadores que me obligan un poco a seguir produciendo de la misma forma. Por ejemplo, un gerente mina sigue siendo medido por el movimiento mina. Ya. Y el de la concentradora sigue siendo medido por el procesamiento mineral, ¿cierto? Y no nos preocupamos de las interfaces, de lo que está pasando entre medio, entre un proceso y el otro. Tengo un ejemplo de un caso real que lo baja de una forma súper práctica, ¿ya? Sabemos que, llevándolo al caso cobre, ¿cierto?, donde nosotros normalmente tenemos restringido nuestro proceso en la molienda, ¿cierto?, en las plantas, y había una situación en una operación minera en la cual esta restricción, este cuello de botella, estaba constantemente aguas abajo en una interfaz que se llama mina-tren. En este caso, el mineral se transportaba en un tren, ¿ya? Okay. ¿Qué estaba pasando? Es que se demoraban 60 minutos en cargar el tren, desde que llegaba el tren, echarle el mineral y que partiera la planta. Y eso me estaba disminuyendo mi capacidad de transporte mineral y por ende la planta no estaba produciendo la máxima capacidad que podía producir. Qué increíble, que todos los procesos tienen que ser justos. Claro. ¿Y qué pasaba ahí? Por un lado teníamos, no teníamos la información de cuándo venía el tren, entonces no tenía yo cómo saber. Eso pasaba por una parte. Entonces nos enteramos cuando llegaba el tren, cuando el viejito ahí diciendo, hoy llegó el tren, exacto, jefe, llegó el tren. Y por otro lado, lo que complicaba más es que el gerente mina, dentro de su KPI, tenía el KPI de llevar el mineral a pie de tren. Y por otro lado, el del tren era medido por la cantidad de transporte de mineral. Entonces, claramente, cuando llegaba el tren, el gerente mina no tenía ningún incentivo a disponibilizar los equipos, los recursos, los servicios para cargar el tren. ¿Qué se hizo? Primeramente, lo primero que se abordó fue cambiar ese KPI. Y ahí es el fondo del marco de KView integrado. Y dejamos un 70% para ambas gerencias, 70% de carga en tren y un 30% de mineral puesto a pie de tren. Entonces, obviamente, ahí ya movilicé el incentivo. Y obligo a colaborar. Por otro lado, como no teníamos la información, se generaron mecanismos para mejorar la información en el momento preciso para que yo me pudiera anticipar a la llegada del tren. Y esto también llevó a que se modificaran los procedimientos de cómo yo tengo que abordar eso, que en el momento que se me levanta esta alarma, se moviliza tal equipo, ¿cierto? Más el operativo. ¿En qué resultó eso? Que de 60 minutos pasamos a 10 minutos de carga. 50 minutos que se aprovechan, en definitiva. Claro, y eso te lleva a un aumento de capacidad de movimiento de mineral de un 20%, lo que es muchísimo en una operación minera. Sí.
O ahí se repensó la forma. Se repensó completamente la forma, pero entendiendo donde yo estoy restringido. Y finalmente se genera también toda una dinámica todos los equipos, desde los servicios, ¿cierto? Desde la operación del tren, desde la mina, para repensar cómo lo hago y cómo yo saco el mayor valor común. Y este objetivo común, que muchas veces se escucha también en la empresa minera, el objetivo común. Pero cómo yo aterrizo ese objetivo común a lo práctico y finalmente después lo materializo en un beneficio para todos. Eso es lo que hemos conversado en algunos capítulos anteriores con Anita. Mira, uno de los aspectos también como más puntuales en los que nosotros estamos bien involucrados tiene que ver con el tema de la homologación en los sistemas de acreditación y de ingreso a los contratistas. Un proceso que podría ser, para quien no conoce la industria y está afuera, una cosa bastante simple, ¿cierto? Acreditación. Sin embargo, está en todas las agendas. Estuvo en la Agenda 2020 de Codelco, está en la Agenda 2030 y va a seguir en agenda, todavía entiendo, porque no hemos logrado como país homologar o instalar una manera en el ingreso de las empresas a una faena. Insisto, es algo que uno podría decir, ¿cómo algo que debería ser tan simple hace que una empresa se demore 2 meses en ingresar a una faena? Que para ingresar a una faena del mismo mandante o de la misma principal acá y para ingresar allá tenga requisitos o procedimientos distintos o tenga que volver a hacer un montón de documentación, etcétera. Y esto entonces parte desde lo que es la acreditación o las carpetas de arranque de las empresas que ingresan a la faena, la acreditación de las empresas, de las personas, etcétera, las capacitaciones. Hay un paquete completo, digamos, de actividades que son críticas y que cuando se han hecho los análisis mostraban que era uno de los puntos donde más se perdía el proceso de una manera increíble. Pero lo más interesante, y en esto nos ayudó mucho la pandemia, mucho, es que la gran dificultad o el gran desafío es más bien adaptativo. No es técnico. Adaptativo. Adaptativo, o sea, tiene que ver con un tema cultural. Las empresas, a nosotros nos pasó entrar a un cliente, a un principal muy importante, que lleva un montón de años trabajando con otra empresa y que lleva toda su información en papeles, te estoy hablando no hace muchos años atrás, y con bodegas físicas. Y cuando nosotros planteamos que esto se hacía online, que nuestros equipos trabajan desde su casa, no desde la pandemia, desde el 2007 trabajan desde sus casas, había mucho miedo a que todo este proceso se hiciera de manera digital, con los beneficios que tiene de evitar un montón de gente en faena, los temas logísticos que significa partir, el tema de tiempo para las mismas empresas contratistas. Aparte que hay un ahorro incluso económico. Hay un ahorro por todos lados. Del viejito. Hoy día, gracias a Dios, desde esta mirada de economía circular y de esta mirada desde el entender el costo, incluso de la huella de carbón que genera esto, empieza a haber un sustento que valida que estos procesos que ya con la pandemia, gracias a Dios, se aceleraron de una manera increíble, porque lo que no era posible hace 5 años atrás, hoy día todo se hace por este medio, de esta forma, también nos desafía a seguir desarrollando todo lo que tiene que ver con no solamente digitalización, eso ya es un tema, y automatización, con la robotización de algunos procesos, sino que también la incorporación de inteligencia artificial para mejorar el uso de datos en esto, y que finalmente los clientes, digamos, las empresas tengan información relevante respecto a estos temas. Pero lo que te decía es que el gran problema que ha habido hacia atrás es netamente, principalmente cultural. El técnico existe, por supuesto, implementar un sistema cuesta. Pero Cristina nos ha contado que el tema técnico se puede superar perfectamente. Todos los temas técnicos se superan. Cambiar culturalmente. El tema es cambiar la manera en que entendemos que se puede hacer, porque incluso en una primera instancia tendemos a simplemente, a ver, yo quiero tomar agua, entonces voy a llenar mi vaso ahí. Y el ejercicio está en cómo simplifico este paso de aquí para allá. Y de repente tú decís más atrás. Sí. Puedes ir más atrás y decir, pero ¿por qué tengo que ir a llenar un vaso? O sea, hay preguntas que incluso son previas a las preguntas que hoy día nos estamos haciendo para solucionar los problemas. Claro, pero culturalmente nos gusta, como dices tú, estar en ese statu quo, no movernos,
Y no repensar. No repensar, y hay una tendencia siempre de ir a lo que nos acomoda más. Y como tenemos esta historia que te contaba que el abuelo minero operaba de esta forma, claro, ¿cierto? Y seguimos operando así, y el gerente mina te dice, no, es que mi negocio es este, un gerente de planta, no leemos tanto al gerente mina, cada gerente de la unidad operativa dice, este es mi negocio. Entonces lo sigo mirando así y no abro a mirar la cadena de valor completa, y finalmente ese es el principal desafío que tenemos hoy en día. Afortunadamente estamos cambiando. Sí. Oye, les invito a que vayamos al primer corte y luego seguimos conversando un poquito más de lo que está pasando en esta minería responsable. Amigos, bueno, seguimos entonces haciendo minería responsable desde acá, desde los estudios de Agricultura Televisión, y vamos a retomar el tema de lo que estábamos conversando un poquito, y quisiera que nos contaras, Anita, cómo ves tú, cómo describes el escenario que está enfrentando hoy la industria minera en Chile, digamos. ¿Cómo ves tú este escenario? Algo conversábamos el otro día respecto a que estos últimos años, digamos 2 o 3 años, la producción minera ha bajado, infelizmente, en Chile, y que pese a que todavía mantenemos una posición de liderazgo a nivel mundial, también ha bajado mucho, creo que más de 10 puntos respecto a lo que teníamos hace 20 años atrás. Entonces, hoy día hay una tendencia al menos a que no estamos sosteniendo el liderazgo que habíamos tenido hacia atrás, y yo creo que eso es un primer problema, digamos. Es curioso, pero ha bajado la producción, pero ha subido el valor. Bueno, es que tiene que ver con justamente parte del desafío, y la gracia de esto es que nosotros hemos bajado la producción, gracias a Dios tenemos buenas noticias, al parecer la inversión en exploración para este año 2023 está subiendo, así que va a ser algo interesante y vamos a ver frutos de eso probablemente un poco más adelante. Pero la producción ha bajado asociado justamente a problemas tecnológicos que todavía no hemos sido capaces de incorporar de la manera o acelerar, digamos, la incorporación de tecnología como la requerimos, y también a los problemas del agua, la falta de agua y la necesidad de dejar de utilizar agua continental y todo lo que tiene que ver con esta uso de aguas de plantas desaladoras que hoy día se han expandido en Chile, que también tienen sus impactos, que hay que trabajarlo. Ha sido un gran desafío y ha sido parte, digamos, del problema que hemos enfrentado. Entonces eso es como un poco la situación. Pero por otro lado, como tú bien dices, la necesidad si lo pongo en el cobre específicamente, pero también otros materiales, en Chile y en el mundo, es hoy día enorme. Hay una tremenda demanda dentro de lo que es la Agenda 2030. El cobre aparece como uno de los materiales claves en lo que va a ser, digamos, la transformación, en lo que va a ser ¿cómo se llama? El trabajo desde la energía, desde las energías limpias y desde el impacto que tiene en un montón de industrias. Hablo de industria pesquera, industria médica, desde los temas médicos, a propósito de todo el valor que se le ha descubierto al cobre. Así que el cobre hoy día ha crecido en términos de necesidad. Entonces, siendo nosotros los principales productores, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Cuando se nos mete esta segunda patita que es, queremos cobre, pero la manera en la que se produce es clave. Si no lo hacemos de una manera sustentable, no vamos a perder nuestro liderazgo. Y ahí la necesidad de aprendizaje
que tenemos es tremenda. Hoy día estamos desafiadísimos. Yo creo que vamos por buen camino en términos de tener una extracción sustentable, amigable con el medio ambiente. Yo creo que vamos en buen camino. ¿Qué piensas tú, Cristina? Sí, mira, en ese sentido, cuando yo también hablo de las restricciones, estas también son restricciones del negocio, ¿cierto? O sea, dentro de este marco que nosotros hablamos, los que veo, tenemos 3 niveles. Uno que son los operacionales, que es lo que te lleva al práctico el caso para que se entendiera de cómo yo controlo cuántos minerales estoy moviendo el tren, ¿cierto? Después tenemos el nivel ya más táctico, que es cuando yo empiezo a mirar dónde se me está restringiendo mi proceso, más a un nivel de toma de decisión de cadena de valores, superintendente, pero después tengo los indicadores estratégicos y aquí empezamos a ver también todas estas restricciones que tenemos. Bueno, el tema del agua es un desafío operacional netamente, ¿cierto? Pero todo el tema de cómo yo voy manejando, todo el tema sustentable y todo eso viene desde la estrategia también hacia abajo y todo esto se tiene que vincular. Entonces, estas también son restricciones de la operación. Y yo para poder optimizar, ¿cierto?, mi proceso, también frente a estos desafíos que tenemos menores leyes, ¿cierto?, que tenemos que reducir de alguna forma los costos, el yo poder identificar dónde tengo que poner mi foco para rescatar mayor valor y ser más eficiente, es como tenemos que reformular estos mecanismos de medición y que también son los incentivos que tenemos para poder lograr ese cambio. Lamentablemente, como dice Anita, en el fondo hay un tema de cambio cultural, que la gente es difícil que cambie de un día para otro si no tiene un incentivo que lo obligue a empezar ese cambio. ¿Cuál podría ser este incentivo? Cambiar los indicadores. O sea, a mí me encanta el ejemplo del tren, siempre le digo, porque en el fondo, en el caso del gerente mina, tuvo un incentivo real para cambiar. Entonces, también tenemos que generar indicadores de cómo yo incentivo el correcto uso del agua, cómo me está restringiendo en proceso, cómo la potencio, cómo tengo temas de la recirculación, y ahí eso te empieza a llevar a buscar oportunidades de mejora, pero que van asociados a donde tú puedes rescatar mayor valor en base a las restricciones que estás teniendo en tu negocio. Anita. Sí, yo creo que el tema de cambiar los indicadores para mí tiene que ver, claro, con cambiar dónde estamos, qué es lo que estamos mirando, digamos, dentro de esto. Y tú delante hablabas de esta mirada como más grande, ¿cierto? Y en eso, para mí, en este último tiempo he estado escuchando mucho el tema de los propósitos en las organizaciones. Y yo, la verdad, lo vinculo totalmente con esto. Por lo menos nosotros en nuestra gestión, cuando revisamos nuestros indicadores ahora, por ejemplo, los planes estratégicos anuales, lo primero que vemos cuando estamos en esto es decir, oye, recordemos para qué estamos haciendo esto. ¿Por qué nos pusimos este indicador? ¿Verdad? Y te vas hacia arriba, que es un poco lo que tú estás planteando, ¿verdad? Y te vas hacia arriba. Para esto es, entonces tal vez podemos repensar el indicador si somos capaces de recuperar el propósito, ¿verdad? Y los objetivos grandes que están en transversalmente esto. Y hacia arriba en toda la organización. Y insisto, no solamente a nivel de un mandante, sino también como esto incluso me puede cambiar mi estrategia de gestión con los contratistas, ¿cierto? Y todo mi stakeholder. Es como un ambiente completo. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que son los elementos a nivel global que están afectando a la minería? Hay algunos elementos que de repente pueden ser un poquito los mercados extranjeros que están afectando este mercado minero. ¿Crees tú que hay, o en quiénes lo identificarías, digamos? O sea, yo creo que hoy día la demanda ha crecido y por lo tanto tenemos una tremenda oportunidad. Quizá lo que más puede afectarnos es que otros países, digamos, que son también grandes productores, de alguna manera, de manera más acelerada, trabajen en estos aspectos y eso hace que perdamos liderazgo respecto al proceso, pero nosotros somos aún los principales productores de cobre en el mundo y tenemos además hoy día otras posibilidades tan interesantes como es el litio, ¿verdad?, en el cual estamos empezando, pero también está apareciendo el tema del hidrógeno verde y están apareciendo oportunidades que yo creo que la experiencia que tenemos como país en este tipo de procesos nos pone también en una posición de liderazgo. Hemos aprendido mucho
hemos aprendido mucho, sabemos harto. Cuando vemos lo que ocurre en otras industrias nos damos cuenta que somos bastante expertos en esto. Y claro, y cuando uno como mira país. para atrás también uno se da cuenta, cuando mira 20, 30 años atrás, hemos aprendido harto y me da la impresión de que lo estamos haciendo bastante bien, ¿no? Sí, no, en ese sentido Chile está a nivel competitivo y en la vanguardia de cómo se tienen que empezar a hacer estas gestiones. ¿Sí? Bien, pero estamos en lento. vía, sí, Ah. estamos en esa vía. Vamos lento que vamos bien, ¿no? Claro. Sí, pero yo creo que, personalmente, creo que hoy día tenemos que ponerle una presión, un cabello al tema de cómo aceleramos esto. Y desde mi punto de vista, y por eso en Aprimil nosotros estamos trabajando intensamente en lo que es la gestión de los contratistas. Creemos que el rol que jugamos las empresas, tanto desde el punto de vista de la tecnología, tanto desde el punto de vista del empleo y otros aspectos, es clave para la minería. Entonces, somos un actor tremendamente relevante para que este proceso ocurra. ¿No? Para el desarrollo del país, para el desarrollo de la minería. La minería no va a ser verde si los contratistas y todas las empresas que trabajamos en torno a la industria también no aprendemos, digamos, de esto. Hoy día no basta con que yo haga las cosas bien, las tiene que hacer bien mi proveedor, las tiene que hacer bien mi partner y así, digamos, en esta cadena. Y eso nos obliga a estar en este movimiento que es muy importante. Y yo creo que ahí estamos haciendo un trabajo intenso para aprender, para desarrollar nuevas habilidades, para traer mejor tecnología, etcétera. Insisto, el rol que jugamos a nivel del trabajo, somos quienes damos el 70% del trabajo en minería. Finalmente es como te eficientas también como un clúster completo, digamos así, ¿no? Uh-huh. Y que es un rol sumamente relevante. O sea, todo el mundo contratista, absolutamente de acuerdo. ¿Cómo ve Deloitte el tema de la tecnología? ¿Cómo tú crees que lo están también lo ven como un gran tema que se viene o que está ya? O sea, el tema de la tecnología es un tema que ya está. O sea, Ciertamente. Hoy en día las grandes mineras prácticamente están todas automatizadas, ¿cierto? El proceso ya todos podemos estar controlando desde estos centros de operación remota. Todo el mundo ya visualizamos esos centros. Si ya tú no tienes un centro de operación remota, estás perdiendo ventaja competitiva, ¿cierto? Tenemos también todos los temas de analítica predictiva y toda esa línea autonomía también. Muchas mineras tienen en sus carteras inversiones proyectos de autonomía y muchas que ya están con la autonomía en sus equipos mineros. Pero finalmente, insisto, o sea, tú puedes tener toda la tecnología, pero si no haces este cambio, la tecnología por sí misma no te va a dar ese salto. Exacto. No te da el salto, porque ya de hecho ya la tenemos. Hoy en día también se está trabajando, por ejemplo, lo que es analítica predictiva. De nuevo el silo. La concentradora está preocupada de eficientar y hacerle la predicción de cómo se comporta su hidrociclón, por ejemplo. Pero no estamos integrando la analítica predictiva de mi cadena de valor y poder optimizar mi proceso completo. Hoy en día se está yendo en esa línea, hay esfuerzos, pero todavía nos queda mucho por aprender en ese sentido. Ahora los mandantes exigen este nivel de tecnología, este nivel de conectividad entre las distintas áreas, ¿no? Yo creo que estamos aprendiendo juntos. Los mandantes lo exigen, pero también las empresas que estamos en esto también nos desafiamos a aportar y agregar valor desde cosas nuevas que no necesariamente son parte del pedido original, pero que permiten, digamos, ir de alguna manera acelerando esta mirada. Entonces, no es solamente un tema que nace desde el pedido. Yo creo que hoy día hay grandes empresas, muchas multinacionales que también traen desde fuera otros temas, pero también muchas empresas chilenas que hoy día están, digamos, en la búsqueda de nuevas y mejores tecnologías para hacer oferta de valor distinta. ¿Usted qué piensa al respecto, Cristina? Yo creo que también, o sea, las empresas contratistas tienen un importante desafío en ese sentido también, porque finalmente yo tuve la experiencia de estar desde la industria, desde un lado mandante y ahora desde el lado consultoría, y desde el lado mandante, en el fondo, los contratistas son tus principales aliados y muchas veces son los que están viviendo el problema. Claro. Entonces pueden llegar con mejores incluso soluciones a lo mejor de lo que tú estás viendo.
porque están ahí, donde Están en terreno, la línea de fuego, están en la faena misma. Entonces de ahí te pueden decir, ¿sabes qué? Mi problema está acá, no está allá. Entonces ese aporte desde el contratista es sumamente relevante y finalmente para mí, a mí no me gusta hacer mucha diferencia entre el representante y el contratista, porque finalmente todos tienen este objetivo común, que es cómo mejoramos nuestro negocio. Finalmente, si la minera gana, el contratista gana, todos ganamos. Exacto. Todos nos vemos beneficiados. Exacto. Amigas, queridas amigas, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes en este capítulo de Minería Responsable. Les quiero dar las gracias por acompañarnos y obviamente que quedan invitadas al próximo capítulo para que sigamos hablando un poco más de lo que es esta minería responsable. Gracias, amigos, Claudio. Ha sido un gusto. Gracias, Cristina. Gracias, interesante tu visión. Sí, absolutamente. Nos vamos a seguir conversando entonces, Cristina. Queda invitada a los próximos capítulos. Feliz de seguir acompañándolo ahí. Muchas gracias. Amigos, nos vemos la próxima semana a través de las pantallas de Agricultura TV. Muchas gracias.